Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este segundo webinar del día de hoy, 8 de junio, lunes, año 2020. Doy la bienvenida de parte de todo el equipo de Bajio Consultores. Por ahí si alguien estuvo en el webinar de la mañana, bienvenido nuevamente. Y si no, entonces vamos a arrancar esta sesión ya sin ningún contratiempo. Para que ustedes puedan maximizar la visualización en sus pantallas, en la esquina inferior derecha aparecen tres puntitos. Si le dan ustedes ahí, clic, les va a dar un menú y se van a la primera parte donde dice cambiar diseño, y en cambiar diseño ustedes van a poder ver automático, barra lateral, enfoco y mosaico. Yo les recomiendo que ya sea enfoco o barra lateral, si están, van a estar utilizando el chat así como continuamente. Si no, enfoco, para que puedan optimizar casi al 100% la pantalla, ¿no? Y puedan visualizar esta presentación del webinar sin ningún problema. Entonces ya vamos a arrancar ahora sí de lleno en materia lo que nos interesa el día de hoy. Y bueno, el webinar del día de hoy presentado por Bajio Consultores. Nuevamente le doy la bienvenida a todos los participantes. Por ahí si hay algún participante que es de alguna otra nacionalidad. En webinars pasados hemos tenido gente de Sudamérica y demás, entonces también la bienvenida a todos ellos. Y en general pues a todos los 31 estados y la Ciudad de México, ¿no? Entonces, bienvenidos. Y bueno, entonces vamos a iniciar. Ahora sí le damos clic en el botón Start. Y bueno, como protocolo de presentación, un servidor va por aquí a mencionar su nombre, ciertas características. Y bueno, de antemano un servidor, Héctor Durán Sánchez, es mi nombre. Voy a ser su instructor a través de este webinar, de este entrenamiento rápido, un entrenamiento express que no va a durar más de una hora 15. En caso de que haya muchas preguntas, pues a lo mejor nos vamos a alargar hasta 1 hora y media. Y bueno, esperamos que sí las haya. Mis áreas de especialidad es el área de metrología, enfocado a la metrología industrial como tal, y el área de gestión de la calidad. Y bueno, un poquito del recorrido que llevamos en la industria, 8 añitos. Yo sé que todavía no son muchos, pero bueno, ya tenemos por ahí un recorrido en la industria, desde el área metal mecánico hasta el área automotriz, pasando por áreas como alimenticio, químico, un poquito farmacéutico y demás. Todo esto gracias a la metrología. Debido al área de metrología he podido interactuar con procesos de muchísimas índoles y naturalezas a través de todo el país, desde sectores, les digo, como manufactureros 100%, otros hasta sectores de servicios y demás. Entonces, vamos a comentar las reglas. Son muy sencillas. El que quiera tener su cámara activada sin ningún problema, adelante. Déjenme verificar el audio. Sí, pensé que no lo había quitado, entonces regresamos a esta parte, perdón. Ok, disculpen. Entonces, si quieren tener activada su cámara sin ningún problema, los micrófonos sí les voy a pedir que los mantengan desactivados. Esto nada más para que la calidad de audio sea mejor para ustedes. Recomendación, si tienen audífonos, pónganselos, es muchísimo mejor. O si su equipo de cómputo tiene muy buenos altavoces, pues sin ningún problema. Todas sus dudas y sus preguntas serán expuestas vía chat, por favor, y van a ser resueltas al final de cada unidad por un servidor apoyado por nuestros demás expertos e ingenieros de Bajio Consultores. Diferentes áreas, tenemos expertos del área de dimensional, metrología, tenemos expertos en el área de GD&T, tolerancias geométricas, tenemos expertos en seguridad e higiene, un servidor y expertos también en la parte de gestión de calidad. Entonces, sin ningún problema, todas las dudas que ustedes tengan, expónganlas, por favor. Esperamos que toda esta información les ayude a ustedes para sus industrias, sus trabajos, su capacitación, su educación continua, su formación y demás. Y bueno, sobre todo les voy a pedir mucho respeto entre ustedes,
sobre todo comentarios, preguntas o algo, mucho respeto, ¿sale? Ok, el tema que nos compete el día de hoy es un tema del área de metrología, exclusivamente no del área de metrología industrial, sino de las tres áreas, de las tres ramas de metrología, ya sea metrología legal, metrología científica y metrología industrial. Nos vamos a enfocar un poquito más hacia la metrología industrial, que es donde nosotros estamos relacionados directamente y donde ustedes en sus industrias pues van a desarrollar esta trazabilidad metrológica, a menos de que tengamos algún participante también de algún laboratorio, por ahí hasta de un laboratorio primario o nacional, pues adelante, ¿no? Ellos desarrollan metrología científica sin ningún problema. Ok, entonces el tema trazabilidad metrológica, vamos a ver el concepto, la importancia y las propiedades y formas de mantenerla. ¿Propiedades de quién? De la trazabilidad metrológica, ¿de acuerdo? Y las formas de mantenerla en el sector industrial. Ok, el objetivo general es que ustedes como participantes conozcan primero el concepto de trazabilidad metrológica, después sus propiedades y por último las formas de mantenerla enfocados en el sector industrial. Esto con el fin de que ustedes puedan comprender la importancia de la misma en las mediciones que ustedes desarrollan día a día en sus actividades cotidianas del sector industrial. ¿Sale? Entonces, cualquier tipo de medición que ustedes hagan, de cualquier índole, sea una medición en el campo físico, en el campo químico, en el campo biológico, bioquímico o demás, entonces ahí es importante conocer qué es la trazabilidad metrológica, qué propiedades tiene la trazabilidad metrológica y cómo la puedo mantener en mi sector industrial para poder así aprovechar al máximo esas propiedades metrológicas. ¿Vale? Entonces vamos a iniciar primero con conceptos básicos que están relacionados a la trazabilidad metrológica. ¿Por qué les voy a dar esta breve introducción de estos conceptos? Porque cuando veamos la definición tal cual de trazabilidad metrológica, a lo mejor gente que tiene contacto por primera vez con este campo van a decir, oye, ¿y qué es un resultado de medida? ¿Qué es una incertidumbre de medida? ¿Y qué es una calibración? A lo mejor la gente que ya tiene un poquito más de experiencia o recorrido en esto ya conoce sus conceptos. Pero bueno, vamos a empezar desde lo más básico para irnos poco a poco escalando en esta escalera de este webinar. Ok, entonces vamos a empezar con el resultado de medida. El resultado de medida está definido como un conjunto de valores de una magnitud atribuidos a un mensurando. Les recuerdo que el mensurando es la magnitud que ustedes están midiendo o que quieren medir. Y una magnitud es pues, una propiedad de un cuerpo, fenómeno o sustancia que está ustedes ahí sometiendo, ¿no? Entonces, este conjunto de valores, ¿sí? De una magnitud atribuidos a un mensurando, están acompañados de cualquier otra información relevante disponible, ¿de acuerdo? Entonces, eso es el resultado de medida. La referencia que estamos utilizando es la norma mexicana Z055 y MNC 2009, que es el vocabulario internacional de metrología en la versión mexicana, le podríamos decir así, y es el concepto 2.9, por si lo quisieran verificar o indagar más en esa información. Todos los conceptos los voy a estar referenciando siempre a esa norma, que es el vocabulario internacional de metrología. Ustedes lo pueden consultar directo a la página del BIM, del Buró Internacional de Pesas y Medidas. Ahí está el original, está en inglés, está en francés. Lo pueden consultar también descargándolo de la página del CENAM, que es la traducción ya de lo que es inglés y francés al español, o lo pueden consultar si tienen la norma o si quieren adquirir la norma del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, el IMNC. Ahí viene la norma, que es la NMX Z055 en su versión 2009. Ok. Calibración. La calibración es una operación que bajo condiciones específicas o condiciones dadas o ciertos requisitos establece dos etapas. En una primera etapa, establece una relación entre los valores y sus incertidumbres de medida asociados obtenidas a partir de los patrones de medida a las correspondientes indicaciones con su incertidumbre asociada. ¿Sí? Y en una segunda etapa, utiliza esta información para establecer una relación que permite obtener un resultado de medida a partir de una indicación. Ok, a lo mejor dicen, híjole, esta definición está muy compleja, Héctor. Bueno, en pocas palabras, una calibración es una comparación
entre instrumentos o sistemas de medición. Recuerden, la condición que se tiene que dar para esta comparación y que esa comparación haga la relación de valores de incertidumbres de medida y de un patrón contra un instrumento o sistema, es que el equipo patrón debe de ser de mejor calidad metrológica. Una mejor calidad metrológica quiere decir que debe ser de una clase de exactitud más alta que el instrumento que tú vas a calibrar. ¿De acuerdo? Entonces, en pocas palabras, es una comparación entre instrumentos o sistemas de medición, uno de ellos de mejor calidad metrológica que el otro. Así de simple. Entonces, el que tiene mejor calidad metrológica va a poder detectar los errores que tiene o desviaciones que tiene el otro instrumento o sistema de medida, y también vamos a hacer una relación y le vamos a asociar una incertidumbre, ¿sí? Recuerden que un resultado de medida o el resultado de una medición es un valor único, y normalmente cuando nosotros calibramos obtenemos un error de medida, un valor único para cierto punto que yo estoy calibrando de algún intervalo, y le asociamos una incertidumbre. Cuando la incertidumbre se puede, o para ciertos fines no es práctica, se puede despreciar. Pero ¿qué creen? Para la metrología que nosotros desarrollamos en el sector industrial, no podemos despreciar la incertidumbre. Si estuviéramos desarrollando metrología científica y estuviéramos desarrollando a lo mejor una definición de alguna magnitud fundamental, ahí sí la incertidumbre se puede despreciar, porque se considera como un valor, digámoslo, verdadero, aunque no es un valor verdadero al 100%. Bueno, entonces, la incertidumbre de medida, ¿sí?, es un parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a un mensurando. Recuerden que el mensurando es la magnitud que ustedes están midiendo, y a magnitud me refiero si están midiendo tiempo, si están midiendo una longitud, si están midiendo una temperatura, si están midiendo una masa, si están midiendo una fuerza, un par torsional, etc. ¿Sale? Entonces, la incertidumbre de medida, vuelvo a repetir, es un parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a un mensurando a partir de la información que se utiliza. ¿Sale? Ok. Jerarquía de calibración. En esta definición sí quiero que pongan mucha atención, porque la jerarquía de calibración, digamos que tiene una vinculación o una relación muy fuerte con lo que es la trazabilidad metrológica. De hecho, la trazabilidad metrológica, gracias a la jerarquía de calibración, adquiere ciertas propiedades metrológicas que más adelante vamos a ver. Si no fuera por la jerarquía de calibración, la trazabilidad metrológica no tuviera ciertas propiedades, ¿sale? Entonces, la jerarquía de calibración es una secuencia de calibraciones desde una referencia hasta el sistema de medida. Entonces, vamos a traducirlo. Es una secuencia de comparaciones desde un equipo patrón, ¿sí?, un equipo que tenga una muy buena calidad metrológica, ¿vale? Puede ser un patrón primario, y demás, hasta el instrumento o sistema de medida final, ¿sale? Ok. En el cual el resultado de cada calibración depende del resultado de la calibración precedente, ¿sale? Entonces, ahí ya vamos viendo que el resultado de la calibración de un patrón o de cierto instrumento depende de otro, y ese otro depende de otro, y así sucesivamente, ¿sale? Nada más recuerden que esa secuencia siempre, si lo vemos de abajo hacia arriba, abajo está como el instrumento o sistema de medición, y hacia arriba empiezan la jerarquía de calibraciones efectuadas por equipos de medición o sistemas de medición de mejor calidad metrológica, ¿sale? Entonces, así se empieza la cadenita, ¿no? Si lo vemos de abajo hacia arriba, ya si ustedes lo ven de arriba hacia abajo, pues los equipos obviamente de mejor calidad metrológica van a estar en la punta,
¿sí? Si se imaginan una pirámide, y cuando vayan descendiendo la pirámide, pues va a ir bajando la calidad meteorológica de los equipos, ¿no? Conforme vayan pasando esas calibraciones. Ok. Algo importante de la jerarquía de calibración, ¿sí? Y lo pongo como nota, es que la incertidumbre de medida va aumentando necesariamente a lo largo de la secuencia de las calibraciones. Eso es una propiedad de la trazabilidad metrológica directamente. ¿Y de dónde la adquiere? De la jerarquía de calibración. ¿Sale? Ok. Segundo, los elementos de una jerarquía de calibración son patrones y sistemas de medida o instrumentos de medida utilizados según procedimientos de medida. Recuerden que el procedimiento es una descripción detallada de los pasos o tareas que nosotros desarrollamos para poder hacer la actividad de calibración o alguna otra actividad, verificación o confirmación metrológica o algún ajuste o una corrección o lo que ustedes gusten, ¿no? Pero aquí lo vamos a enfocar hacia la actividad de calibración. Ok. Y ahora sí, la pregunta del millón, ¿qué es la trazabilidad metrológica? La trazabilidad metrológica, perdón, está definida como una propiedad de un resultado de medida. Ojo con eso, ¿eh? No dice propiedad de un instrumento de medición o propiedad de un instrumento de medida. Ojo, no dice eso. Dice propiedad de un resultado de medida. Ustedes ya saben, ya vimos que es un resultado de medida, ¿va? Entonces, propiedad de un resultado de medida por la cual el resultado puede relacionarse con una referencia, que normalmente le damos patrón, mediante una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones o comparaciones, si le quieren ver así, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medida. Ok, entonces, la trazabilidad metrológica, primer punto, es una propiedad del resultado de medida. ¿Sí? Ojo aquí, propiedad del resultado de medida. ¿De acuerdo? Segundo, es una cadena ininterrumpida de calibraciones o comparaciones, como lo quieran ver. Y la tercera condición es que esa cadena ininterrumpida de calibraciones y o comparaciones debe estar documentada. Técnicamente existe un documento que se llama informe de calibración o certificado de calibración en donde se documentan, sí, esa trazabilidad metrológica, ¿va? Y por último, la incertidumbre de medida es lo que se va heredando de calibración a calibración. Por eso, una de las propiedades que vamos a ver más adelante es que la incertidumbre de medida, conforme esa cadena tenga más eslabones o más calibraciones, esa incertidumbre va a ser más grande. Por lógica, y ahorita lo vamos a ver, ¿sale? Tanto del enfoque metrológico y un enfoque un poco más lógico, ¿no? Ok. Nota, la trazabilidad metrológica requiere una jerarquía de calibración establecida. Ahí está. Entonces, como una jerarquía de calibración me dice en una de sus notas que la incertidumbre de medida va a ir creciendo conforme van pasando esa secuencia de calibraciones, aquí está. ¿Sí? Entonces, de la jerarquía de calibración viene esa propiedad de que la incertidumbre va a estar creciendo. ¿De acuerdo? Y bueno, como segunda nota pongo que el equipo de medición no es el que tiene la trazabilidad metrológica. ¿De acuerdo? Ojo aquí, normalmente nosotros decimos, pues, ya calibré el instrumento, ya calibré el sistema de medición, ya tengo trazabilidad, ya soy trazable a patrones nacionales e internacionales. Pero, mijo, el calibrador que mandaste al laboratorio o el instrumento para pesar que fueron ahí a calibrar en sitio a tu planta, no es el que tiene la trazabilidad, Rey. O sea, la trazabilidad metrológica no es una propiedad del instrumento o sistema de medición. Es una propiedad del resultado de medida. Así de simple. ¿Va? Entonces, por favor, siempre tengan bien marcada esa diferencia. No es el instrumento o sistema de medición quien tiene la trazabilidad, es el resultado de medida. ¿Sí?
Cuando ustedes hagan múltiples mediciones con esos instrumentos, esos resultados de esas mediciones son los que tienen la propiedad o tienen la trazabilidad metrológica, ¿va? Ok. Nota número 3. Algunas veces el término abreviado trazabilidad se utiliza en lugar de trazabilidad metrológica. Normalmente no, eso pasa. Coloquialmente, ¿no? Luego, por ahí me tocó en mis épocas de metrólogo que todos decían, ah, sí es trazable, o tiene trazabilidad, ¿va? Para referirse a esa parte. Ok. Bueno, nos dice que para otros conceptos se puede utilizar ese término de trazabilidad, ¿sí? Pero si yo menciono nada más trazabilidad, estrictamente en el ámbito metrológico, pues estoy haciendo referencia a otra cosa. Estoy haciendo referencia a lo mejor a una muestra, a un ítem, a un documento, a un registro, a un objeto o algo así, ¿va? Estrictamente en el ambiente metrológico, si yo me quiero referir a la propiedad del resultado de medición, tengo que llamarle trazabilidad metrológica, ¿va? Ok. Entonces por ahí hasta les pongo en negritas que, bueno, por tanto, es preferible utilizar el término completo trazabilidad metrológica para evitar una confusión. Porque si nosotros nos vamos hacia el enfoque de sistemas de gestión de calidad, ya sea ISO 9001 o IATF o 14001 o alguna otra norma, el término de trazabilidad lo enganchan con la palabra rastreabilidad. Y rastreabilidad desde ese enfoque es que queremos ver de la procedencia de algo, un registro, un documento, un lote, una pieza, un ítem, algo, ¿no? Entonces, ojo con eso. Desde el enfoque metrológico, pues bueno, la palabra es trazabilidad metrológica, se enfoca hacia la propiedad del resultado de medida, y trazabilidad o rastreabilidad, pues ya tiene otro enfoque desde los sistemas de gestión de calidad. Ok. Y bueno, aquí les dejo un gráfico donde vamos a estar viendo lo que es la trazabilidad metrológica. Si recordamos el concepto de trazabilidad metrológica, cadena ininterrumpida de calibraciones o comparaciones, por eso pongo esta figurita de cadena, ¿sí? Si esta cadena, alguno de estos eslabones se rompe, se pierde la trazabilidad metrológica y con ello se pierden todas las propiedades que tiene la trazabilidad metrológica, ¿no? Que es la incertidumbre de medida que va a ir heredando y no va a llegar esa incertidumbre al propio resultado de la medición, ¿va? Entre otras características. Entonces, ¿cómo es normalmente como inicia esa cadena ininterrumpida de calibraciones? Bueno, normalmente tenemos la definición de la unidad, hablando estrictamente. Yo sé que a lo mejor ustedes dicen, no, Héctor, es que la definición de la unidad ni aparece en las cartas de trazabilidad o ni aparece en la declaratoria de trazabilidad que ponen en mis certificados. Ok, ahora sí que es justificado, pero les digo, hablando estrictamente, debe de tener la definición de la unidad, ¿va? Después de la definición de la unidad, recuerden que nada más existen 7 unidades fundamentales en el sistema internacional, vienen ahora sí los patrones primarios. Los patrones primarios son los que resguarda el Buró Internacional de Pesas y Medidas en Francia y los que resguardan los institutos nacionales de metrología de cada país, ¿va? Entonces, esos institutos nacionales de metrología de cada país, en el caso de México, CENAM, tiene esos patrones. Ellos los resguardan, los cuidan, hacen las intercomparaciones con el BIM, etc. y demás. Ok. Después de ese eslabón o ese nivel en la pirámide, ahora sí vienen los patrones de referencia, ¿va? O vamos a llamarle patrones secundarios también, no hay ningún problema. Esos patrones secundarios o esos patrones de referencia son los que tienen los laboratorios secundarios, que son laboratorios acreditados ante una casa acreditadora. En el caso de aquí de México, pues ya saben, la Mandona es la entidad mexicana de acreditación, EMA, pero si ustedes trabajan con otro laboratorio que trabaja con otra casa acreditadora, pues existe Perry Johnson, existe A2LA, y demás, ¿no? Entonces, ahí andan todos esos laboratorios privados en ese eslabón, ¿va? Después de ahí, si ustedes tienen
en sus industrias patrones, entonces viene ahí patrones de trabajo, ¿va? Y por último vienen las mediciones. Las mediciones se refiere a los instrumentos de medición que ustedes tienen en piso, efectuando esas mediciones, o los sistemas de medición, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el acomodo, o ese es el arreglo estructural de esta pirámide, que es mejor conocida como trazabilidad metrológica. Vean cómo viene desde la jerarquía más alta, ¿sí? Que es la definición de la unidad fundamental, pasando por los patrones, ¿no? Primarios, y luego por acá los de referencia o secundarios, y luego los de trabajo, y después los instrumentos de medición, ¿sí? Vean cómo este triángulo empieza a abrirse. Esto quiere decir o significa que conforme ustedes vayan bajando de nivel o de eslabón, ¿sí? Si ven la imagen de la cadenita de eslabón, cuando ustedes vayan bajando de eslabón o de nivel en la pirámide, la incertidumbre de medida va a crecer. Y va a crecer derivado de que aquí hay una incertidumbre de medida con estos patrones. Estos patrones le van a heredar esa incertidumbre de medida a los de referencia y secundarios. Entonces, el patrón secundario ya tiene una incertidumbre de medida, más la que me hereda, ¿va? Se empieza a expandir. Luego esos patrones dicen, bueno, ahora yo voy a calibrar otros patrones, a lo mejor dentro de la industria, ¿ok? Entonces, ¿qué creen? A sus patrones les van a heredar la incertidumbre que traía el patrón primario, más la del secundario, más la propia que ustedes van a estimar en ese nivel de jerarquía. Entonces, ¿qué creen? La incertidumbre vuelve a crecer, ¿sí? Y así sucesivamente. Desgraciadamente, pues ustedes como industria, o nosotros como industria, pues nos llevamos la peor incertidumbre, ¿no? Es la incertidumbre más grande, vean. La pirámide crece a un tamaño más grande, ¿sí? Y esto es debido a las propiedades de la trazabilidad metrológica. Y una de sus propiedades es, como les comento, está heredando esas incertidumbres, ¿va? Las va a ir estando heredando. Nunca se las vamos a poder quitar. Ahora, alguien a lo mejor dice, oye, Héctor, ¿y cómo entonces puedo disminuir la incertidumbre de medida? Fácil. Mira, facilísimo. Manda a calibrar todos tus instrumentos de medición directamente con el CENAM. El CENAM te va a contestar a lo mejor en 6 meses, te va a dar disponibilidad a lo mejor en un año, te va a decir, no, ¿sabes qué? Es que pues, para eso, pues la verdad no, o sea, ¿sí? Y a lo mejor te va a decir, sí, te voy a calibrar, pero pues si tu laboratorio donde normalmente calibrabas te cobraba 100 pesos el calibrador, pues yo te voy a cobrar 3,000 por la incertidumbre tan buena que te voy a dar. ¿Va? Entonces, si ustedes quieren tener una mejor incertidumbre para sus instrumentos de medición, directo busquen un laboratorio, ¿sí? En sus MCs, busquen ahí quién tiene la mejor incertidumbre y váyanse con ellos. Así de simple. Y ya ustedes están garantizando una mejor calidad en la incertidumbre de medida que les van a reportar. ¿Va? Ok. Entonces, esto yo creo que gráficamente sí nos ayuda mucho a comprender, ¿no? Cómo va el desglose de esos eslabones y de esa jerarquía, de esa pirámide de trazabilidad metrológica, o si lo quieren ver en forma de cadena, pues lo tenemos acá de este lado, ¿no? La cadenita o de forma de pirámide, ¿no? Entonces, vamos a pasar a la siguiente imagen, que nuevamente va a explicar cómo la incertidumbre de medida, si se fijan, del lado derecho de su pantalla, donde dice incertidumbre, vean cómo la incertidumbre en el patrón primario, ¿sí? Los patrones primarios, ¿va? Es muy pequeña, pero conforme va haciéndose esa secuencia de calibraciones, ¿sí? O esa cadena ininterrumpida de calibraciones, aquí estamos representando la cadena ininterrumpida, la incertidumbre empieza a crecer, ¿de acuerdo? Y esto derivado de la actividad de calibración, ¿vale? Ok. Ahora, si se fijan, hay algo muy interesante aquí. La unidad del SI, como quien dice la unidad fundamental, no tiene incertidumbre. Recuerden que para fines convencionales, no, su incertidumbre es cero. ¿Sí? Sí tiene un valor de incertidumbre, pero es casi cero. Y para fines convencionales, las máximas autoridades del área meteorológica dijeron, su incertidumbre va a ser cero para fines prácticos. ¿Va? Entonces eso, pues, si se fijan, pues
si esa incertidumbre de todos modos se heredara a nosotros hacia el sector industrial, de todos modos sería casi cero. Es algo insignificante. Ese grado de exactitud, la verdad, pues no lo tenemos en una industria manufacturera, O sea, entonces, imagínense, ni en una industria alimenticia, ni en una industria farmacéutica o aeroespacial tenemos ese grado. Y eso que son las industrias que tienen un grado de exactitud más alto. Imagínense ahora, no sé, si nosotros estuviéramos en un área manufacturada 100%, donde las tolerancias a veces son grandes, ¿sí? No digo que en todos lados o en todos los procesos, pero normalmente las tolerancias pues sí son un poquito grandes o amigables con nosotros, dependiendo también del sector, ¿no? Y por último, si se fijan, la incertidumbre más grande la tiene el resultado de medición, ¿va? Entonces el resultado de medición, pues es el que se lleva la peor incertidumbre. ¿Cómo puedo mejorar la incertidumbre? Bríncate de aquí, bríncate donde apareces tú, instrumento de medición, bríncate, ¡pum!, hasta el patrón primario. Así de simple. Obviamente nada más te va a generar tiempos y costos, se te van a ir a los cielos, es lógico. Te están dando una mejor incertidumbre, es lógico que te van a cobrar más. Entonces, recuerden que ustedes como ingenieros en el sector industrial, ustedes tienen que definir índices de capacidad de esa incertidumbre. Hay fórmulas establecidas para esos índices. Entonces ustedes tienen que ver acorde a qué criterio ustedes van a aceptar esa incertidumbre que les van a heredar o que les van a dar en su calibración, ¿va? Entonces eso es lo que ustedes siempre tienen que notar y pues es la chamba de los metrólogos o de los que estamos en el área de metrología y calidad, es ver qué incertidumbre es la que sirve para mi proceso. Ok, y bueno, esta última representación gráfica viene tanto texto como una gráfica. Vean cómo la incertidumbre de ser un embudo muy delgado crece ese embudo, ¿sí? Conforme vamos bajando de eslabones, ¿sí? Entonces imagínense, acá están los patrones nacionales, acá anda el CENAM y demás. Vienen los laboratorios secundarios, que son todos los laboratorios privados o públicos que existen en el país o existen en el mundo. Ojo, yo les recomiendo que pues, estén esos laboratorios acreditados ante una casa acreditadora, ¿va? Y después vienen ustedes, o venimos nosotros, al sector de la industria, nuestras organizaciones o empresas. Tenemos nuestros patrones de referencia, tenemos el patrón de trabajo, que es el que se lleva la friega, en las líneas de producción mide y mide, y midiendo y midiendo y midiendo, y nuestros instrumentos o los resultados de medición, ¿va? Entonces vean cómo la incertidumbre va haciéndose desde algo muy pequeño, casi despreciable, hasta algo muy grande, ¿no? Que ya nos puede afectar en pruebas de aceptación o rechazo de producto. Entonces, ojo con eso, ¿no? Porque nos puede afectar la calidad de nuestros productos, considerando mediciones buenas como malas o viceversa, ¿no? Errores tipo 1, errores tipo 2. Ok. ¿Qué propiedades tiene la trazabilidad metrológica? Bueno, la trazabilidad metrológica tiene como primer propiedad ser una cadena ininterrumpida de calibraciones o comparaciones. Segunda propiedad, la incertidumbre de medida que va a ir heredando, ¿sí? Si lo quieren ver así, o va a ir dando esa incertidumbre de medida. Tercera propiedad es que esa trazabilidad metrológica siempre se documenta. ¿En dónde se va a documentar? En un informe de calibración o certificado de calibración, ¿sí? Cuarta propiedad, gracias a la trazabilidad metrológica yo puedo saber la competencia teórica técnica de quien desarrolla esa actividad metrológica llamada calibración. Normalmente también en sus cartas de trazabilidad les ponen ahí, les ponen la vigencia del patrón, les ponen qué patrón es, qué procedimiento, la incertidumbre expandida, etc. Entonces con eso yo puedo evaluar la competencia, ¿no? También. Y por último tenemos la referencia con unidades del sistema internacional. Esa es su última propiedad. ¿Sale? Entonces recapitulemos. Primero, cadena interrumpida de calibraciones. Segundo, la incertidumbre de medida. Tercero, que siempre debe estar documentada. Cuarto, la competencia teórica técnica de quien elabora, ¿sí?, esa actividad, que es calibración. Quinto, referencia al sistema internacional. Sí o sí en México. Sí, la Ley Federal de Metrología y Normalización nos dicta a través de la norma oficial mexicana
SCFI 008 en su versión 2002, mejor conocido como SGUM, Sistema General de Unidades de Medida, que en México debes de utilizar unidades de medida acordes al sistema internacional. Ahora sí, con sus restricciones para fines comerciales y demás, si el otro país no usa el sistema internacional, tú debes de usar el sistema internacional más el sistema que utiliza el otro país, ¿va? Eso es para fines nada más de comercio y demás, pero bueno, esos ya son otros temas. Y por último, agrego las recalibraciones, también gracias a la trazabilidad metrológica, gracias a esa vigencia que está documentada y demás, yo puedo ver esos periodos de recalibración. Les recomiendo que por ahí vean la guía de la Organización Internacional de Metrología Legal, OIML, es la D10, si no mal recuerdo. Por ahí vienen recomendaciones para ver qué onda con esos periodos, ¿no? De recalibración, ¿va? Ok. Bueno, ahora, ¿cómo podemos diseminar la unidad de medida? Ok, esto es algo importantísimo que se debe de hacer siempre, la diseminación de la unidad de medida cuando estamos hablando de la trazabilidad metrológica. Normalmente se piensa que por calibrar un instrumento de medición o sistema de medición con algún laboratorio acreditado secundario o un laboratorio primario nacional, ya tenemos trazabilidad metrológica. Esto no es de todo cierto, esto no es tan cierto. Recuerden, no es el instrumento quien la tiene, sino el resultado de la medición, ¿va? Ok, pues nosotros normalmente decimos, ya está calibrado, ya tienes trazabilidad. Cuidado con eso. ¿Por qué? Porque cuando ustedes o nosotros no utilizamos la información del informe certificado de calibración, ¡pum!, se rompe la trazabilidad metrológica. ¿Sí? Y vas a decir, ay, no manches, ¿por qué? Bueno, porque ¿quién por último tiene esas propiedades de la trazabilidad? El resultado, ¿verdad? Y el resultado se deriva ¿de quién? Del instrumento de medición, ¿sí? Entonces, como el resultado de medición, yo no estoy considerando hacer las correcciones de los errores pertinentes y no estoy considerando la incertidumbre de medida, cuando yo hago mis mediciones en el sector industrial, rompo la cadena. Entonces, es una mala práctica el no corregir sus errores de medición. Rompen la cadena de trazabilidad. Todas las propiedades que ustedes adquirieron a lo largo de esa cadena ininterrumpida de calibraciones, ¡pum!, se rompe. ¿Sí? Entonces, yo les recomiendo como buena práctica metrológica que ustedes siempre corrijan los errores de sus mediciones acorde a la información técnica que viene en el certificado de calibración, pero también, por favor, consideren la incertidumbre, porque también he visto que muchos dicen, ah, Héctor, yo sí corrijo mis errores, le sumo, le resto, lo que tenga, va. ¿Y la incertidumbre de medida, papá? ¿Dónde quedó la incertidumbre de medida? ¿La consideras en tus gráficos de control de tus SPCs? ¿Sí o no? No sé. Se debe de considerar, ¿sale? Entonces, o cuando ustedes están haciendo una evaluación de la conformidad, algún mecanismo estadístico, sí considero el error, lo corrijo y demás. ¿Y la incertidumbre? ¿Dónde quedó la incertidumbre? La incertidumbre siempre queda volando, desgraciadamente. Y los errores a veces también. Ok, la recomendación es que cuando ustedes crean o sean significantes esos errores, pues lo corrijan. Pero la incertidumbre de medida siempre tómanla, siempre por favor, sépanla aprovechar para que ustedes puedan crear ese intervalo de confianza en donde sus mediciones van a estar moviéndose. Entonces, si ese intervalo de confianza está dentro de sus especificaciones, perdón, dentro de sus límites de control de algún estadístico, pues adelante, ¿no? Qué mejor, porque esos límites de control van a estar adentro de las especificaciones. Entonces ustedes van a estar dándole como, poniéndole como un chaleco salvavidas al chaleco salvavidas del chaleco salvavidas, ¿no? Esto para aseguramiento de la calidad de las mediciones, que es vital para no cometer errores tipo 1 o tipo 2, ¿no? En los sistemas de medición. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Si no, para empezar con la parte 3, déjenme, voy a revisar si hay alguna duda, alguna pregunta aquí en el chat. Por ahí me dicen que no se ve el diagrama.
Ok. Pregunta, ¿sí se alcanzaron a ver los gráficos bien? Ok, muy bien. Entonces, ahora sí, vámonos a lo que es la unidad 3, ¿sí? Y en la unidad 3 les voy a comentar de ciertos documentos que hacen mención a la trazabilidad metrológica, que algunos de ustedes a lo mejor utilizan esos documentos como normatividad de referencia de sus organizaciones, ¿va? En la ISO 9001, su versión 2015, en el punto 7 de la norma que se llama recursos, si no mal me falla la memoria, perdón, en el punto 7 de la norma, apoyo, viene el 7.1 que es recursos, viene el 7.1.5 que es recursos de seguimiento y medición, y viene el que me interesa, 7.1.5.2, trazabilidad de las mediciones. Ok. En ese punto, ¿sí? Nos dice la norma que cuando la trazabilidad de las mediciones es un requisito o es considerada por la organización como parte esencial para proporcionar confianza en la validez de los resultados de la medición, ¿va? Ok, pero ojo, vean cómo lo está nombrando, trazabilidad. No está llamándole trazabilidad metrológica. Entonces no se está refiriendo a la propiedad del resultado de medición, más bien lo está viendo desde el enfoque como si fuera una información. Quiero ver de dónde vienen tus mediciones. Ah, pues mira, o quiero ver el documento que me indica que este equipo está calibrado, verificado. Ah, mira, aquí está el informe. ¿Sí? Entonces lo está viendo desde ese enfoque. ¿Va? Entonces, por eso aquí, como yo les comentaba en un principio, viene la diferencia muy marcada en lo que es trazabilidad metrológica, ¿sí? Que la trazabilidad metrológica, en pocas palabras, es la que nos da la seguridad y confiabilidad del resultado de una medición, mientras que desde el enfoque de la ISO 9001, trazabilidad nada más va directamente o se estrecha directamente hacia la identificación de la información, la procedencia de esa información, de ese registro, etc. ¿Va? Ok. En la IATF también viene un apartado de trazabilidad metrológica. De igual manera, viene en el punto 7 apoyo, en el 7.1 recursos, viene en el 7.1.5 recursos de seguimiento y medición, y viene en el 7.1.5.1.1 análisis de sistemas de medición, el famoso MSA, que ustedes dominan perfectamente, y viene la trazabilidad de las mediciones también. Ok, ¿por qué estoy marcando el análisis de sistemas de medición? Bueno, si nos vamos al manual IAG, cuarta edición de MSA, análisis de sistemas de medición, el manual del IAG o el IAG define a la trazabilidad metrológica como la propiedad de las mediciones o valores de un estándar o patrón, el cual puede ser relacionado como referencias establecidas, usualmente patrones nacionales o internacionales, y a través de una cadena ininterrumpida de comparaciones, y todas con incertidumbres establecidas. Si se fijan, es una definición muy parecida a lo que nos dice la norma Z055, ¿no? El vocabulario internacional de metrología. Una propiedad, ¿sí? Aquí le llaman propiedad de las mediciones, acá le llamamos propiedad del resultado de medición. Viene contra patrones nacionales e internacionales, por allá le llamaban referencia. Cadena ininterrumpida de comparaciones, allá le llamaban cadena ininterrumpida de calibraciones, y la incertidumbre de medida, ¿no? Entonces tiene una relación estrecha y directa, ¿sí? Por eso lo nombro. Y ya si nos vamos hacia la norma, IATF, la norma, pues IATF no se la quebra y nos manda directamente a los requisitos de la 9001, que son los que ya comentamos, ¿no? Que va enfocado más hacia la procedencia de esa información, ¿vale? Ok. Ahora, hay una norma que rige a los laboratorios de calibración, muestreo y o ensayo. Esos laboratorios se rigen bajo la 17025. La 17025 en el punto 6, ¿sí? De esa norma, que son requisitos relativos a los recursos, en el 6.5 específicamente te habla de la trazabilidad metrológica. En ese punto te menciona que tú como laboratorio u organización que va a desempeñar alguna de esas tres actividades, calibración, ensayo o muestreo, tienes que asegurar esa trazabilidad metrológica en tus mediciones, ¿sí? Ok, ¿y cómo la vas a asegurar? Calibrando, no hay otra, ¿va? Entonces,
debemos de asegurar esa trazabilidad metrológica hacia el resultado de medida, ¿sí? Y debemos de asegurar que se usan las unidades adecuadas, recuerden el sistema internacional, ¿vale? Y también debemos de asegurar que cuando no es técnicamente posible hacer una referencia hacia un sistema o un equipo patrón primario, ¿sí? Es válido hacerlo hacia uno internacional, ¿sí? Justificando el porqué, ¿no? Nada más, debidamente. ¿Sabes qué? Pues a lo mejor no existe el material de referencia certificado que voy a utilizar, no existe el equipo patrón o el sistema y demás, y pues lo tengo que referenciar hacia otro laboratorio, no sé, el NIST, Estados Unidos, BSSL de Holanda, algún otro laboratorio, ¿no? Entonces, sin ningún problema, es válido. Ok. Y bueno, algunos otros documentos que mencionan la parte de trazabilidad metrológica, ¿sale? Es el vocabulario internacional de metrología, la norma mexicana NMXZ 055 y la Ley Federal de Metrología y Normalización, abreviada, ¿no? Ley Federal de Metrología y Normalización. Entonces, esos documentos también mencionan y se relacionan directamente con la trazabilidad metrológica. Si se fijan, son los documentos que, pues, tienen mayor importancia o son de mayor conocimiento o difusión en el ámbito industrial y en el ámbito metrológico. Ok, entonces aquí vamos a ver diferencias de lo que yo les comentaba entre la trazabilidad metrológica y la trazabilidad de registros. La trazabilidad metrológica, como yo les comentaba, es la que nos da la confiabilidad y seguridad de los resultados de una medición, ¿sí? Entonces, ¿a través de qué nos va a dar esa confiabilidad y seguridad? A través de sus propiedades, ¿va? Entonces, a través de sus propiedades nos va a dar la confiabilidad y la seguridad. Y después, lo que es trazabilidad de registro, pues nada más es un enfoque que se vincula o está estrechamente vinculado a la actividad de identificación de los mismos, ¿no? De alguna información, ¿sí? O a lo mejor puede ser hasta de un ítem, algún objeto, ¿sale? O algún procedimiento, o alguna actividad, o algún estándar, o algo así, ¿va? Entonces, si se fijan, pues ya el enfoque es distinto, ¿sí? Entre trazabilidad de registros y trazabilidad metrológica. Y bueno, ese enfoque se lo da la ISO 9001, ¿sí? Y por ahí coloquialmente a esa parte de trazabilidad de registro se le llama rastreabilidad. ¿De quién? De la información. ¿De dónde viene esa información? La procedencia, ¿no? Que es importantísimo en los sistemas de gestión de calidad. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna preguntita que tengan? ¿Duda, pregunta respecto a alguna de las propiedades o de lo que hemos visto? Si no, para continuar. Una relación con los errores máximos permisibles, José. Ok, sí, de hecho sí tiene relación. Acuérdate que cuando tú haces un aseguramiento de calidad, tú tienes que dictaminar, vas a evaluar la conformidad, ¿va? Y al evaluar la conformidad, tú vas a decir bajo qué requisitos es conforme para ti. Entonces, hay ciertos requisitos, ya sean las especificaciones de tu proceso, mejor conocidas como tolerancias, hay errores máximos permisibles o errores máximos tolerados del instrumento de medición o sistema de medición, o alguna otra normatividad. Hay también información técnica del fabricante. A lo mejor tú tienes un calibrador de X marca y el fabricante X te dice que él te recomienda que los errores no sobrepasen ciertos valores, ¿no? O porcentajes en algunas cosas. Pero sí tiene una relación también ahí estrecha la trazabilidad metrológica, ¿sí? Ok, entonces vamos a continuar. Vamos con, ya casi para terminar, acciones para tener trazabilidad metrológica en la industria. Esto es lo que yo creo que les interesa. Número 1, deben de calibrar sus patrones. Recuerden que ustedes internamente a sus instrumentos o sistemas de medición, las normas de los sistemas de gestión de calidad nos dicen que tenemos que hacer verificaciones, ¿sí? Verificaciones para mantener ciertos
valores y ciertas incertidumbres a lo que yo necesito en mi proceso, cómo lo voy a mantener o cómo primero voy a saber cuánto error y qué incertidumbre tengo, calibrando, no hay de otra. Pues, ¿por qué tengo que calibrar? Si es que yo tengo patrones en mi laboratorio interno de la industria, esos patrones de referencia. Pues bueno, acuérdate que con esos patrones tú vas a hacer también verificaciones y o en su caso, si ustedes hacen sus calibraciones internas, pues debe de estar calibrado, ¿no? ¿Por qué? Porque la trazabilidad metrológica entonces ya no existiría si no calibro. Recuerden que se rompe esa cadena, ¿no? Ese eslabón, pum, lo brincamos o tronamos esa cadena. Segundo, ustedes tienen que hacer las calibraciones subsecuentes. Ok, Héctor, ya calibré mis bloques patrón. Bueno, entonces ahora tienes que calibrar tus calibradores, tienes que calibrar tus medidores de altura, tienes que calibrar tus micrómetros, tienes que calibrar X, Y, Z instrumento, ¿va? Entonces todas las calibraciones subsecuentes. Entonces, esa es la segunda acción que ustedes tienen que hacer para tener trazabilidad metrológica. Tercera acción, documentar la calibración. ¿Dónde? Ya saben, informe o certificado de calibración. Cuarto, y es ahí donde creo que casi luego nadie lo hace, estimar la incertidumbre de medida. Ojo, ingenieros, yo sé que les dan una incertidumbre de medida expandida en su certificado, pero ¿qué creen? Ustedes también tienen que estimar una incertidumbre propia de su proceso de medición y no lo hacemos. Entonces, cuando nosotros estimamos nuestra parte de incertidumbre más la que ya viene en el certificado, nada más lo que tengo que hacer es utilizar la ley de propagación de incertidumbres, hacer una sumatoria cuadrática y le saco la raíz. Y ahora sí esa incertidumbre es la que yo debo de considerar cuando haga mis mediciones. Normalmente no lo hacemos. Normalmente nada más nos quedamos con la incertidumbre que viene en el certificado. Pero para, vamos a llamarle mejores prácticas, lo que se debe hacer es que ustedes también deben de estimar la incertidumbre. Recuerden que cuando ustedes envían un equipo, ¿sí? A calibrar, hay ciertos factores que el laboratorio considera. O cuando el laboratorio va y calibra en planta, hay ciertos factores que el laboratorio considera. Nada más. Y los otros factores los deben de considerar ustedes, que son los factores propios de sus procedimientos de medición, o de sus procesos, mejor dicho, de medición. Esos factores no los va a estimar el laboratorio quienes calibra. Esos factores los deben de estimar ustedes. Por eso es importantísimo que sepamos estimar la incertidumbre de medida en las mediciones. A lo mejor no a un nivel tan alto, ¿no? Pero sí a un nivel práctico que sea para mí hacia mis procesos de medición. ¿Va? Ok. Quinta acción, perdón. Tienen que diseminar la trazabilidad metrológica, ustedes internamente, no los laboratorios quienes calibran. Ustedes tienen que diseminar la trazabilidad metrológica, ¿va? Ok, entonces vamos a ver punto por punto para que se entienda un poquito mejor. La parte de calibración a patrones, bueno, es calibración interna utilizando un patrón de nivel superior, ¿va? Calibración externa a través de un laboratorio de calibración acreditado, de preferencia, por favor. Y calibración a los institutos nacionales de metrología o similar, estos institutos entre sí pues hacen comparaciones. El apartado de calibraciones subsecuentes, bueno, realizar las calibraciones periódicas de sus equipos y patrones. Recuerden que ustedes tienen un calendario en donde ponen sus programaciones, conforme va pasando el tiempo, de qué equipos o sistemas de medición son los que deben de estar calibrados y demás, ¿va? Y bueno, la calibración es válida únicamente durante el periodo del tiempo establecido. Recuerden que esas propiedades que nos va a dar la trazabilidad metrológica van a estar vigentes, sí, pero durante nada más el periodo que está documentado en el certificado y demás. Después, esas propiedades pueden cambiar. ¿Sí? Y a lo que me refiero es que puede cambiar la incertidumbre de medida conforme va pasando el tiempo, entre otras propiedades, pero bueno, estrictamente hablando de la trazabilidad metrológica, la incertidumbre de medida es la que puede cambiar. Entonces, por eso cuando te calibran te dicen, esta incertidumbre de medida va a ser confiable y te va a asegurar a ti durante este periodo de tiempo. Pero ojo, tú tienes que asegurarte conforme va pasando ese tiempo, ¿sí? Del mes 1 al mes 12, ejemplo, que esa incertidumbre pues, se sigue considerando
adecuada para los requisitos que tú necesitas para tus procesos de medición, por ende tus procesos de manufactura o X proceso, ¿vale? Ok, ahora documentar los resultados de la calibración de acuerdo a los requisitos y procesos de un sistema de gestión de calidad. Bueno, eso ya depende de la organización y del sistema de gestión que ustedes manejen. El cuarto, recuerden que era estimar la incertidumbre de medida. Aquí nos dice estimar y documentar la incertidumbre de medida estimada para cada eslabón. Por eso ustedes en las cartas de trazabilidad ven que les ponen las incertidumbres expandidas por cada eslabón, desde el patrón primario, todos los secundarios, todos los que intervienen, y después ustedes, ¿no? Y por último, diseminación de la trazabilidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de calibraciones, ¿sí? Podemos diseminar la trazabilidad de un patrón al siguiente o a los instrumentos de proceso, ¿vale? Entonces, a través de esas calibraciones vamos a diseminar esa trazabilidad. Ok, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta respecto de las acciones que ustedes deben de hacer para tener, ¿sí? Trazabilidad metrológica? Ok, porque José nos dice, si el equipo cumple con un error máximo permisible, aún así debo agregarle la incertidumbre en mis mediciones. Sí, por ahí un compañero ya contestó, pero sí, efectivamente, estrictamente, recuerda que el resultado de medida es un valor único, que en una calibración obtenemos un error de medida, y bueno, ese error de medida pues, va acompañado de una incertidumbre de medida. Estrictamente sí. Recuerda que en nuestro nivel donde estamos realizando las mediciones, sí. Si estuviéramos haciendo, ejemplo, una unidad fundamental, pues ahí la incertidumbre la podemos despreciar, pero pues, desgraciadamente no estamos a ese nivel. Entonces, en la jerarquía de la trazabilidad metrológica o esa jerarquía de calibraciones, ¿sí? Pues estamos en el eslabón más bajo, ¿no? Desgraciadamente. Entonces, sí, la incertidumbre siempre la debes de estimar, ¿sí? Entonces, de hecho, para cualquier medición, hasta mediciones fuera del sector industrial, como buena práctica metrológica, pues se debe de estimar la incertidumbre, pero ya sabes que para fines prácticos pues, no la hacemos, ¿no? Entonces, pero para el sector industrial, sí, por favor, siempre la medición, el resultado de la medición, su valor único, acompañado de esa incertidumbre, ¿no? Ese más menos, y un valor numérico acompañado con su unidad de medida correspondiente en el mismo lenguaje o mismas unidades de medida que el valor único que obtuvimos, ¿no? Puede ser el error de medida, puede ser una desviación, puede ser un resultado corregido, no hay ningún problema, pero siempre acompañado de su incertidumbre de medida. Muy bien. Ok, entonces tenemos, ahora sí, cómo diseminar la trazabilidad metrológica. Ya vimos las acciones que ustedes tienen que realizar en industria. Calibrar sus patrones, si tienen patrones. Calibrar sus instrumentos. Documentar. Estimar sus incertidumbres. ¿Sale? Ok, entonces, la diseminación de la trazabilidad metrológica se logra a través de estas actividades. A través de la implementación de sistemas de gestión de calidad, a través de la implementación de procedimientos, si le quieren llamar procedimiento de medición o como le quieran llamar, a través de procedimientos, ¿sí? Para realizar esas calibraciones, documentar, ¿sí? Los resultados de esas calibraciones, demostrar la competencia técnica del especialista, es importantísimo. ¿Se acuerdan que una de las propiedades de la trazabilidad metrológica era precisamente eso? La competencia, la habilidad de quien desempeña esa actividad, ¿no? Entonces, sí hay que ser competentes, ¿no? Para poder realizar esa actividad. Y la incertidumbre de la calibración debe ser conocida y debe estar documentada, ¿va? Entonces, así es como ustedes pueden diseminar la trazabilidad metrológica en sus diferentes industrias. No me dejarán mentir, ustedes cuentan con sistema de gestión de calidad, ustedes cuentan con procedimientos, ustedes documentan internamente o externamente cuando les entregan un certificado de calibración, y creo que aquí es donde entramos en la
en los shows, ¿verdad? En la bronca ya. A lo mejor la competencia la tienen sus capacitaciones y demás, pero después no estiman la incertidumbre. Nos quedamos nada más con lo que me da el laboratorio, ¿no? Y no estimo yo. No es malo, pero sería mejor que ustedes también estimaran su incertidumbre del lado que les toca como industria, ¿sí? Los factores que van a estar ahí presentes en sus procesos de medición son factores distintos o son otros factores que tiene el laboratorio cuando calibra sus instrumentos, ¿no? ¿Vale? Ok. ¿Okay? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Si no, para ya comenzar con lo último de esta presentación. Ok, creo que no. Muy bien, entonces, ahora vamos a ver qué acciones puedo realizar para mantener la trazabilidad metrológica, ¿sí? Para mantener la trazabilidad metrológica, yo debo de siempre mantener mis instrumentos calibrados, ¿de acuerdo? Tanto mis patrones internos que yo tenga, esos patrones de referencia, como los instrumentos que utilizo en piso. Siempre los debo de mantener calibrados, ¿sí? A lo mejor alguien me puede alegar, ay, nada, es que en la norma, en la 9001 o en la IATF nada más dice que los instrumentos que evalúen las características críticas de calidad o las características de calidad o características especiales, bueno, sí, ok, no hay ningún problema. Ustedes ya evaluarán qué instrumentos calibran para dar cumplimiento a su sistema de gestión. Yo les recomiendo que sí, efectivamente los instrumentos que hagan las mediciones de ciertas características de calidad, ¿sí? Esos sí deben de estar calibrados, ¿no? No me voy por la verificación, a mí me gusta más la calibración. Ok. Y bueno, si ustedes estuvieran en ámbitos o hacen mediciones químicas y biológicas, ahí para mantener la trazabilidad, ustedes deben de utilizar materiales de referencia certificados, que es el MRC, un material de referencia primario también, MRP, o un material de referencia. Si ustedes utilizan esos materiales, cuando están haciendo sus mediciones en ambos, en ámbitos biológicos, químicos o bioquímicos, ustedes están ahí manteniendo la trazabilidad metrológica. Aguas con eso, nada más que el material de referencia esté vigente, porque caducan, ¿de acuerdo? Hay diferentes mediciones en donde estos materiales caducan, entonces recuerden que se pierde ya las propiedades de la trazabilidad, ¿no? Si estoy utilizando un material de referencia certificado caduco para tener esa trazabilidad. Y lo mismo pasa cuando me voy a mediciones del área física. Lo mismo va a pasar. ¿Sabes qué? Caducó el patrón. Ya no puedes calibrar con ese patrón el instrumento, porque no te va a asegurar esas propiedades a través de la trazabilidad metrológica. ¿De acuerdo? Ok. Y la otra acción que ustedes deben de hacer para mantener la trazabilidad metrológica es realizar sus verificaciones intermedias con una frecuencia tal que aseguren que la incertidumbre sea la requerida para los fines del servicio, o sea, para los fines de su proceso de medición. Entonces ustedes deben de asegurar que siempre la incertidumbre de medida cumpla con los requisitos que ustedes quieren para su proceso de medición. Y por ende van a cumplir con el proceso productivo. Ok. Esto es algo importantísimo. Ustedes siempre deben de asegurar que la incertidumbre de medida de los patrones pues, sea la requerida, ¿no? Ojo aquí. En ningún caso, la incertidumbre del instrumento bajo calibración, IBC, puede ser menor a la del patrón empleado. Ojo con esto, ¿eh? Cuando ustedes, a lo mejor ustedes dicen, bueno, yo calibro internamente, yo no mando a calibrar con un laboratorio externo, secundario, yo a lo interno. Pero cuando ustedes hacen su informe o su certificado, ¿qué creen? La incertidumbre del IBC es más pequeña que con la del patrón que ustedes utilizaron para calibrar. Eso no se puede. Metrológicamente hablando, pues no es posible, ¿sí? Entonces, ahí pues ahí no calibraron. De hecho,
no desarrollaron la actividad metrológica de calibración, porque recuerden que un equipo debe ser de mejor calidad metrológica, por ende, la incertidumbre de medida va a ser más pequeña. Entonces, nunca vamos a tener un instrumento calibrado con incertidumbre más pequeña que la del patrón que se utilizó para calibrarlo. Nunca. Y si ustedes observan en algún certificado así o algo, luego, por ahí, pues vean su corrección, ¿no? O que les expliquen el por qué, cómo les dio eso, ¿no? Es algo ilógico. Segundo, se recomienda que la incertidumbre de la medición sea menor a 1/3 del error máximo permisible o error máximo tolerado. Esta regla no es forzosamente, es una recomendación para ciertos instrumentos de medición de ciertas magnitudes, sí, la normatividad te lo dice, pero para otras no. Ya ustedes deben de decidir. Pero normalmente la recomendación internacional, la recomendación que hacen los expertos, ya a un nivel más alto de metrología, es que te dice así: 1/3, tu incertidumbre debe ser menor a 1/3 del error máximo permisible o error máximo tolerado. ¿Sí? Esa es la recomendación cuando ustedes hagan una estimación de incertidumbre. Y después, en caso de declarar conformidad con una especificación, tomar en cuenta el valor de la incertidumbre de medida. Era lo que yo les comentaba. Normalmente, en el sector industrial no consideran la incertidumbre de medición. A lo mejor corrigen el error de medida, hacen su corrección, ¿sí? Hacen su corrección tanto matemática como en el proceso, ya real, lo hacen. Pero la incertidumbre de medida no me la consideran. Entonces, esa incertidumbre de medida puede que ande fuera de ciertos límites de control o hasta especificaciones. Y peor si está fuera de las especificaciones, ¿no? De mis productos, de lo que me da de mi cliente. Entonces, ahí sí pues, estaría incumpliendo, ¿no? Severamente. Entonces, ojo con eso, siempre que ustedes vayan a declarar la conformidad ante algún requisito o alguna especificación, por favor, incluyan la incertidumbre de medida. Siempre tenganla presente. Y por último, ustedes deben de estimar la incertidumbre de medida de acuerdo a la guía de expresión general de incertidumbres de medida, la GUM, ¿sale? Entonces, a través de la GUM, por ahí ustedes van a poder estimar de la manera más adecuada esa incertidumbre de medida. Hay una norma mexicana, la 140, que es la traducción, también la pueden utilizar, y hay más documentos. El CENAM también tiene un documento resumido de la GUM, también lo pueden consultar, o pueden consultar la traducción del CEM, del Centro Español de Metrología. También ellos tradujeron la GUM del inglés al español y está gratuitamente sin ningún problema. ¿Sale? Ok, entonces, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, ingenieros, respecto a esta parte de trazabilidad metrológica? Respecto a las propiedades, respecto a cómo mantenerla, respecto a qué acciones hacer. Ok, entonces creo que no hay ninguna pregunta. Eso es bueno. Sí, pues quiere decir que me di a entender. Y bueno, ya para terminar, quisiera darle las gracias por su tiempo y por su puntualidad en esta sesión de nuestro webinar de trazabilidad metrológica. Espero y un servidor haya sido, o se haya explicado de la mejor manera y haya aclarado a lo mejor algunas de las dudas que ustedes tienen. En caso de tener alguna otra duda, sin ningún problema la pueden escribir en el chat o enviarme un correo sin ningún inconveniente y los podemos ahí apoyar en algunas dudas técnicas o algunas asesorías. Y bueno, de verdad, muchísimas gracias por su tiempo y por su atención. Y bueno, ya por último, les recuerdo que tenemos webinars gratuitos durante todo el mes de junio. Vamos a tener webinars del área de metrología, vamos a tener webinars del área de seguridad e higiene y vamos a tener de gestión de la calidad. Por nombrar nada más algunos, la siguiente semana vamos a tener uno de incertidumbre de medida y vamos a tener uno de SPC y MSA como una introducción. En la parte de seguridad e higiene vamos a tener un webinar de manejo de extintores también, por si a sus colegas del área de seguridad les interesara, sin ningún problema, pues lo pueden tomar, ¿vale? Y por último decirle que tenemos nuestros cursos online. De igual manera vamos a estar ofertando diferentes cursos del área metrológica, del área de seguridad e higiene y del área de gestión de la calidad.
Del área meteorológica vamos a tener certificados e informes de calibración, todo referente a qué debe de tener, cómo interpretar los resultados, cómo usarlos, qué normatividad rige lo que debe de tener este certificado de calibración y también ciertos criterios que la entidad mexicana de acreditación les exige a los laboratorios que están acreditados con ella, pues que debe de tener el certificado, ¿no? Entonces, para que no me lo chamaquen, les invito a ese curso, es muy práctico. Tengo también metrología para no metrólogos, en el caso de los que vamos empezando en esta área de metrología, nivel básico. Tenemos la estimación de incertidumbre, eso se lo recomiendo a todos. Entonces, aquí les enseñamos a cómo estimar la incertidumbre en las mediciones, desde un nivel así principiante. No se preocupen si por ahí ya no se acuerdan cómo sacar una desviación estándar o un promedio, no hay ningún problema. Aquí nos vamos desde conceptos básicos hasta un enfoque ya de aseguramiento de calidad de las mediciones. Y por último, para los que ya tenemos un poquito de recorrido en el área de metrología, si queremos subir de nivel, tenemos metrología para metrólogos, ya es un nivel intermedio. Aquí yo ya los empapo un poquito de la ley federal, del reglamento, de cómo es la distribución a nivel mundial de los diferentes sectores de la metrología y demás. Y bueno, ya nos vamos a conceptos un poquito más elevados, ¿no? Y bueno, de verdad, muchísimas gracias por su tiempo. Y bueno, los espero ver en los próximos webinars. Cualquier duda o pregunta que tengan, por aquí nos vamos a fijar en el chat. Y bueno, espero que haya sido de su agrado.